que nos motivó al cubrimiento como tal de lo que nos permitió concretar el trabajo multimedia que les vamos a presentar fue la agudización del conflicto armado en el departamento. Allá hay unas fuerzas de izquierda, fuerzas de derecha, están las FARC, muchos lo conocen, ELN, y están las BACRIM, que fueron las nuevas generaciones de los paramilitares, que de alguna forma se pelean el territorio, se pelean rutas de narcotráfico, fenómenos como la minería ilegal, el tráfico de armas, la marihuana y la coca, como les comentaba. Y ante tanto el recrudecimiento de ese conflicto armado, pues hubo una reacción de la comunidad civil, digamos, encabezada por la comunidad indígena, digamos, se cansó de ese flagelo y comenzó a reclamarle tanto a los grupos legales como ilegales armados a que salieran de sus territorios. Entonces, ante este llamado, entonces, nosotros como periodistas, pues en el diario, en el cubrimiento diario, comenzamos a ver de que al agudizarse ese conflicto, hubo unas fechas clave que como que rebosaron la copa de los indígenas. El 6, 7 y 8 de julio del 2012 hubo una escalada terrible. Uno de los casos más dolorosos fue cuando un tatuco, que es una especie de cohete artesanal hecho por los guerrilleros, cayó en una IPS indígena. Desafortunadamente una mujer enfermera de la comunidad le tuvieron que amputar una de las piernas y una semana después un niño que estaba en el patio de su casa fue víctima de una mina antipersona. Entonces eso como que generó esa reacción de la comunidad. Esos enfrentamientos en los municipios que les menciono ahí, que son Toribío, Miranda, Jaimbalo y Corinto, que es el nororiente del departamento del Cauca, hicieron que más de 3.000 personas se desplazaran. De esas 3.000 personas, el 90% eran indígenas, el 10% campesinos, y entonces ellos se asentaron en unos sitios que llaman SAP o sitios de asamblea permanente. Eso, eso se dio en medio de nuevos ataques de las FARC. Entonces había un terrorismo, tras el terrorismo físico con las armas y las bombas, había un terrorismo psicológico. Las FARC con grafitis y con otros, o con panfletos anunciaban de que ellos volvían, ponían una bomba y decían nosotros volvemos. Entonces eso generó que la gente se desplazara. Ante esta situación, entonces, los indígenas comenzaron a decir, bueno, nos mamamos de que acá el ejército se atrinchere detrás de nuestras casas y que la guerrilla, por atacarlos a ellos, venga y nos ataca a nosotros, porque el problema es que, por ejemplo, los tatucos son artefactos que lanzan y no tienen dirección, no hay uso de armas convencionales, hay sectores que están minados y no hay señalización de alguna forma. Entonces los animales, los niños, todos son víctimas de esa cuestión. Entonces, la comunidad indígena, en un proceso de resistencia civil no violento, decidieron pedirle al ejército y a la guerrilla que salieran de sus territorios. El 9 de julio hubo un acto simbólico en el que ellos desmontaron las trincheras, todos esos bultos de arena verdes que vemos en los pueblos, y los comenzaron a tirar a los ríos más cercanos y a pedirle a la policía que por favor se fuera. Simultáneamente, otro grupo de indígenas, puedes seguirla, salieron hacia las montañas a buscar a la guerrilla, a decirle a los milicianos, a las redes de apoyo al terrorismo que llama la fuerza pública, a decirles que se fueran porque ellos no querían que ellos siguieran convirtiéndose en escudo de ellos en su vida cuando atacaban una población. El 10 de julio, entonces, los indígenas destruyeron en Miranda, Cauca, que es un municipio al norte del departamento, una base móvil del ejército. El 10 de julio dijeron que habían viajado hacia una zona montañosa a hablar con guerrilleros y que le habían exigido a varios de estos grupos, sobre todo el sexto frente de las FARC y el octavo frente que actúan en la zona, a que se fueran. En medio de esa tensión, el presidente Juan Manuel Santos llegó a Toribío en medio de hostigamientos. La particularidad fue que el presidente estaba en su consejo de ministros y a 1 kilómetro había un retén de la guerrilla. Eso fue una cuestión muy tensa, llegó prensa nacional, prensa internacional, pero la comunidad decía eso, decía, bueno, nosotros llegamos acá, el presidente le incluso generó malestar porque se encerró en la casa cural y ese día no le dio la cara a la comunidad. Entonces la comunidad decía, bueno, entonces ¿para qué viene acá si los afectados que somos nosotros no vamos a poder decirle al presidente qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos sintiendo? Resulta que ese día, mientras se hacía la retirada de la avanzada del presidente y salía el presidente en un helicóptero, 20 kilómetros al sur de ese municipio, derribaron un avión Super Tucano de la Fuerza Aérea. Según versión de las FARC y según versión de la Fuerza Aérea, fue que hubo un accidente y el avión se precipitó a tierra. Eso es un especial que nos motiva a nosotros a investigar y más adelante les mostraremos qué pasó con el Super Tucano, derribo o accidente. Ante esta situación, entonces, los indígenas dijeron al ejército, por favor, necesitamos que se vayan a nuestras zonas. El 13 de julio hubo el ultimátum como tal para que se fueran, pero el 16 venció el plazo y las tropas seguían.
seguían los operativos militares, la misma guerrilla en su retirada dejaba carros bomba, en ese lapso de tiempo hubo 4 carros bomba en 4 municipios, en 4 veredas, entre Caloto, que es del norte del Cauca también, que limita con Miranda, que digamos es una de las zonas más tensas. El 16 de julio venció el plazo, entonces los indígenas comenzaron ya a expulsar a los militares, subieron un cerro que se llama Cerro Berlín, que es un cerro ubicado a 1 hora caminando de Toribío, y expulsaron a empujones a los militares, y ese fue el día de la famosa foto mundial en la que lloró el sargento García, que creo que todos ustedes se acordarán. Ese día, ante las lágrimas del sargento García, se generó una reacción, digamos, los medios de alguna forma con el efecto viral que le dieron a la foto, una reacción en contra de los indígenas porque decían que se estaba delegitimando la defensa de la soberanía que tenía el Estado colombiano. Entonces, digamos como que se voltearon las miradas. Los indígenas de ser víctimas pasaron a ser victimarios. Entonces, se generó incluso en Popayán, en la capital del Cauca, incluso un movimiento que muchos consideraron de ultraderecha porque comenzaron ya a polarizarse la situación, a generar odio hacia los indígenas que por qué sacaban el ejército. Y obviamente el Estado colombiano se defendía bajo digamos, el argumento de que el ejército estaba defendiendo el territorio colombiano y en cualquier lado debería estar y no podía ser vedado. Jurídicamente tenían la razón, pero los indígenas, de acuerdo a defender su bienestar, su modo de vida, el plan de vida que ellos llaman, ellos exigían que salieran ellos de allá porque estaban mamados de que sus hijos siguieran muriendo, de que tenían que salir a las 6 de la tarde de sus casas, a donde vecinos, a salones comunales a pasar la noche. Y hay gente que hasta ahora sufre eso, gente que tiene que salir, por ejemplo, en lugares como La Cominera en Corinto, gente que digamos ya no pasa la noche en sus casas, sino que en el día a día van a cultivar, van a cuidar sus animales y en la noche tienen que salir a zonas urbanas o a donde amigos a poder pernoctar.